Iniciada. Gracias, Laís. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Déjame incluir aquí nuestra pantalla del día de hoy. Bien, entonces llegamos a nuestra sexta sesión virtual de la capacitación sobre indización de documentos según la metodología LILACS. Hoy tenemos una sesión bastante especial, como la última que tuvimos. Tenemos uno de los miembros, ¿no?, de nuestra red de indizadores como facilitador de esta sesión. Entonces, solo para que sepan, a los que siguen participando de esta sesión, nosotros sí tenemos la posibilidad de que ustedes reciban un certificado y para esto solo tienen que participar de 70% de las sesiones virtuales y también realizar las tareas, 70% de las tareas que hacemos. Pero lo más importante de todo esto es que tengamos aquí un estudio en conjunto, que podamos sacar nuestras dudas con documentos que son sugeridos por ustedes. Este año tuvimos pocas sugerencias de documentos, entonces nosotros hemos elegido algunos documentos. Incluso el documento de hoy fue elegido por Aldana. Entonces, si ustedes tienen dudas, pueden enviar. La próxima sesión vamos a tener un documento elegido por un miembro de la red LILACS y BBS, ¿está bien? Entonces, ya tuvimos aquí, como ustedes saben, en este sitio, esta página, ¿no? Nosotros tenemos toda la documentación de las sesiones anteriores. Es importante que ustedes adopten las orientaciones que nosotros estamos dando, principalmente cuando tenemos, como fue el caso de la segunda sesión, las actualizaciones del DEX Mesh en la versión 2021. Y para esto nosotros recalcamos esta sesión del número 3, que fue sobre la historia natural de la COVID, donde tenemos nuevas instrucciones de cómo indizar estos tipos de documentos. Hemos visto que algunos centros cooperantes aún siguen utilizando la regla del año pasado, pero para este año ya tenemos descriptores que pueden ser utilizados para COVID-19, SARS-CoV-2 también, ¿ok? La cuarta sesión entonces fue sobre enfermedad renal crónica y la última sesión fue sobre un documento de estudios anatómicos. Y para la sesión de hoy, la sexta sesión, después ustedes van a encontrar aquí la documentación también. Vamos a tener la indización de un documento sobre validación de un cuestionario. Este documento fue elegido por Aldana, que es miembro de la red de indizadores LILACS, y Aldana hoy es la facilitadora de la sesión virtual. Aldana es miembro de la red y también es profesional del Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces, Aldana, ya te paso la palabra. Dale. Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta sesión. Voy a comenzar con la presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí se puede ver, ¿verdad? En la sexta sesión, que es la que nos encuentra hoy, sí, vamos a presentar la indización de estudios sobre validación de cuestionario. El objetivo es presentar la indización de un documento sobre validación de cuestionario según la metodología LILACS, y los temas que vamos a tratar hoy son la presentación, una breve presentación del DEX Mesh, cómo proceder en la indización, o sea, cómo utilizarlo cuando nosotros tenemos que indizar un documento, una breve presentación también de FIADMIN, cómo buscar estos descriptores y calificadores dentro de la herramienta FIADMIN, la presentación del documento a ser indizado, el estudio de validación y también marcar una diferencia con el estudio de validación como asunto, un breve quiz en donde ustedes van a poder seleccionar algunas opciones y la indización de un documento sobre validación de cuestionario propiamente. También vamos a comentar sobre las tareas de indización que ustedes realizaron y divulgaremos el próximo tema, que es la tarea número 7.
En principio queremos hacer una breve presentación de DexMesh y del phyadmin, como para que los nuevos indizadores que se están iniciando en la tarea tengan una referencia en dónde buscar los descriptores cuando estamos indizando y analizando el documento. En primer lugar, la herramienta que queremos mostrar es el DexMesh, que sirve como un lenguaje único en la indización y recuperación de documentos en la Biblioteca Virtual de Salud, la BBS. Esta herramienta presenta una interfaz en 4 idiomas y se puede buscar tanto en lenguaje natural, o sea, por sinónimos, o por los descriptores propiamente. Vamos a probar ahora a hacer una búsqueda. Voy a ingresar al sitio y en este campo de búsqueda nosotros podemos ingresar un término en lenguaje natural o el descriptor si es que lo conocemos. Por ejemplo, yo voy a probar con el término cáncer de mama. Estoy en el idioma español, como pueden ver. Ustedes pueden seleccionar el idioma que sea acorde al artículo que están indizando o al idioma que ustedes hablen. Voy a buscar. Obtengo los resultados, los puedo ver en este formato o en formato de lista. En este caso, a mí me resulta más cómodo buscarlo así, porque yo ingresé un término que es sinónimo y no es propiamente el descriptor. El descriptor lo veo acá, es neoplasias de la mama. Entonces, si quiero ver detalles de este descriptor, hago clic aquí. Acá obtengo los descriptores en los diferentes idiomas, los términos alternativos, o sea, los sinónimos, una nota de alcance que me dice de qué habla este descriptor y la nota de indización que debo tener en cuenta a la hora de indizar el documento. Además, este descriptor presenta una cantidad de calificadores permitidos, de los cuales también puedo obtener una descripción si hago clic en alguno de ellos. De esta manera, obtengo las diferentes versiones en los diferentes idiomas del calificador, la nota de alcance y la nota de indización. ¿Sí? Otra opción de búsqueda es, como menciona acá, con el asterisco o el signo pesos para hacer una búsqueda truncada. Por ejemplo, voy a ingresar el término mama y el símbolo pesos, entonces la recuperación que voy a tener va a ser todos los términos en donde, ya sea en el descriptor o en los sinónimos, se menciona el término mamas. Como acá son muchos, quizás me sea más cómodo buscar en formato de lista. Yo estoy buscando cáncer de mama, que es neoplasias de la mama, y acá me encuentro con el descriptor. ¿Sí? Y obtengo el mismo resultado que con la búsqueda anterior. Voy a volver a la presentación. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos para la indización es el phyadmin, que es un sistema de administración de fuentes de información de la BBS. Esta es una imagen de mi panel de control, yo acá ya me logueé, y lo que queríamos mostrarles acá son 2 puntos a tener en cuenta, que es este sitio en donde ustedes pueden sugerir documentos que les presenten dificultad de la indización, y también mantenerse al tanto de las nuevas novedades. Yo ahora voy a hacer la misma búsqueda que hicimos en el sitio web del DexMesh dentro del phyadmin. Desde aquí me logueo. Voy a ingresar a este panel de control que ustedes estaban viendo en la presentación. Acá también me entero que el 2 de septiembre va a haber un mantenimiento del sistema, los nuevos descriptores disponibles a partir del 2021, las dudas en la indización. Y voy a ir a un registro bibliográfico, cualquiera de los que yo ya tengo indizados, para mostrarles
a través de la pestaña Indización, cómo hago para llegar al descriptor por este medio, ¿sí? Selecciono por búsqueda, me va a abrir esta pantalla, y acá también puedo buscar por sinónimo o por descriptor. Por ejemplo, cáncer de mama. Yo estoy buscando en español, así que voy a hacer clic aquí. Me encuentro nuevamente con el descriptor, neoplasias de la mama, la definición, la nota de indización, los sinónimos, y también, si queremos especificar algún aspecto de este descriptor, podemos utilizar los calificadores. Vemos que acá tienen las siglas en inglés y la descripción del calificador en español. Entonces, por ejemplo, si quiero ver el aspecto de epidemiología de este calificador y no estoy muy seguro de qué se trata, hago clic y obtengo el detalle de este calificador, al igual que en el sitio del DEX, ¿sí? Si es pertinente, voy a hacer clic aquí y me va a traer el descriptor con el correspondiente calificador. Si este descriptor y calificador son considerados primarios, descriptores primarios en el documento, voy a hacer clic en esta columna y ahí va a quedar guardado como un descriptor primario. Otro aspecto interesante del recurso es esta pestaña de sugerencias de descriptores, que si bien es interesante, hay que utilizarlo con cuidado porque carece del análisis que nosotros como indizadores realizamos sobre el documento. En esta lista de sugerencias, lo que hace el sistema es un barrido sobre el documento de ciertos términos que aparecen en distintas partes del artículo o por cantidad de veces que aparecen, pero nosotros debemos contextualizar el término y ver si realmente debemos incluirlos como descriptores o no. Así que es interesante, pero debemos utilizarlo con cuidado. Otra de las cosas que queríamos mostrar acá son los campos de indexación adicionales. Acá nosotros seleccionamos el tipo de publicación y los descriptores precodificados. También, si tengo dudas con el tipo de publicación que seleccioné y quiero consultar en el DEX, hago clic aquí y me va a abrir una pantalla en donde tengo la nota de alcance, la nota de indización, lo mismo para los descriptores precodificados. Consulto en el DEX y tengo el detalle de cada uno de ellos. ¿Sí? Voy a poner cancelar y vuelvo a la presentación. Entonces, como vimos recién, la visibilidad del DEX Mesh en la herramienta FIADMIN es en la pestaña Indización, selecciono por búsqueda, en este campo busco el descriptor correspondiente, se desplegará la opción del DEX Mesh dentro del recurso FIADMIN, esto nos permite buscar por sinónimo o descriptor, al igual que en el sitio web, y además me permite ver la jerarquía de cada descriptor. Ahora vamos a pasar a una pequeña encuesta, al quiz, en donde ustedes van a poder elegir las opciones para esta pregunta, que es de cuáles secciones generalmente se extraen los tipos de publicación de un artículo de revista. A través del chat van a poder hacer clic en el enlace del slide 2 o escanear el código QR. Yo ahora voy a dejar de presentar y le voy a dar la palabra a Ana, que va a seguir con este quiz. Sí, gracias, Aldana. Entonces, vamos, esta encuesta de hoy es de opciones múltiples y se puede elegir más de una respuesta. Entonces, me voy a abrir la encuesta y vamos a ver ahora las respuestas. ¿Sí? ¿Están viendo?
¿Están viendo la presentación del quiz? Sí. Ah, sí, sí, gracias. Entonces, ya tenemos una respuesta. Entonces, se puede elegir más de una respuesta. Y la pregunta es, ¿de cuáles secciones generalmente se extraen los tipos de publicación de un artículo de revista? Es solo entrar en slido.com con este código 520516. Ya tenemos 8 participantes con la respuesta. Miren, material y método, un título, algunos objetivos, un poco de resumen, introducción, títulos de las sesiones de la revista, las palabras clave y discusión. Son 14 personas, miren, título está con 50% de la respuesta, material y método 100%, sí, creo que están muy listos, están muy haciendo la respuesta correcta. Un 29% de resumen, un poco de objetivo, introducción, títulos de las sesiones de la revista, discusión y palabras clave, 5%. 20 personas, sí, un poquito más, y ya vamos a ver la respuesta correcta, que ya digo que es más de una opción. Generalmente, ¿dónde se extraen los tipos de publicación de un artículo de revista? Sí, no más, 20 personas, 20 participantes. Agradezco a todos que están contestando esta encuesta. Hoy no es de nube, hoy es de opción múltiple. Creo que ya está bien. Entonces, ya está bien, sí. Ya me voy a desactivar el poll, ¿sí? Y tenemos, y voy a volver en la presentación del quiz para ver la respuesta correcta. Son 2 opciones, el título y material y método. Las secciones que generalmente se encuentra el tipo de publicación de un artículo de revista. Está claro que tenemos que procurar en toda la revista, todo el texto, mas generalmente se encuentran en estas, las 2. ¿Sí? Entonces, ya la tengo acá y voy a parar de compartir y Aldana va a continuar la presentación. Gracias, Aldana, y gracias por todos que contestaron. Gracias, Ana. Ahí estoy compartiendo. Ahí estoy en la presentación. Bueno, como dijo Ana, estas son las respuestas correctas. Y el documento que vamos a presentar ahora para la indización es un estudio de validación y tiene como objetivo realizar la adaptación transcultural y validación del cuestionario DERECT al español para su utilización en Argentina. Este artículo surgió porque muy a menudo no está clara la metodología ni el tipo de investigación que usan. Entonces decidimos
analizar cómo identificar o distinguir los descriptores y el tipo de publicación en este caso. La metodología consistió en un análisis para validación de un cuestionario. Esto podemos observarlo en el título, aquí validación de cuestionario, y en el objetivo, validación del cuestionario de red. La metodología de los estudios, como mencionamos recién, generalmente es descrita en el inicio de la sesión métodos, pero en ciertos tipos de estudios, como es puntualmente el estudio de validación, también es frecuente que aparezca en el título y en el objetivo. En estos casos, cabe mencionar que el indizador es quien debe analizar las notas del DEX-MESH y comparar con el texto, lo que sea más apropiado. Los tipos de publicación que pertenecen a la metodología LILAC son divididos en dos grupos, de formato y de contenido. Los de formato reflejan las prácticas editoriales de las revistas, como por ejemplo la editorial, la revisión, el informe de casos, y de contenido que requieren un análisis del indizador, como es el caso propiamente del estudio de validación. El estudio de validación como tipo de publicación hace referencia a la confiabilidad y validez de un determinado procedimiento. En este caso, el procedimiento es el cuestionario. Y cuando hablamos de confiabilidad y validez, es sinónimo de reproducibilidad de los resultados, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Esto nos da un indicio de que el tipo de publicación es un estudio de validación. Y hay una marcada diferencia con el estudio de evaluación, que se refiere a efectividad o utilidad de procesos. Este es un ejemplo de estudio de validación como tipo de publicación. Vemos que en el título menciona la validación y adaptación transcultural de un cuestionario. En este caso, la adaptación fue realizada para su aplicación en Brasil. Los descriptores primarios son encuestas y cuestionarios, comparación transcultural, conocimiento de la medicación por el paciente. Como descriptores secundarios tenemos reproducibilidad de los resultados, que nos habla de validez y confiabilidad. Brasil, que en este caso es importante porque la adaptación va a ser para ser utilizada en este país. Y el tipo de publicaciones, estudio de validación. En estos ejemplos vemos al estudio de validación como asunto, ya sea indizado como descriptor primario o secundario. Este es un ejemplo puntualmente sobre una indización de descriptor primario. Vemos en el título que nos habla de estudios de validación de modelos de predicción, no de la validación en sí misma. Entonces el tema central de este artículo es estudios de validación como asunto. En la indización de donde fue adaptado, que era de la base de datos PubMed, no había tipo de publicación asignada. En este caso, el estudio de validación como asunto es un descriptor secundario, ya que forma parte de una revisión sistemática en donde se analizan diferentes estudios de validación. Entonces ya deja de ser el tema central, los descriptores primarios son otros, pero sí es un tema importante del artículo, entonces se toma como descriptor secundario. Y el tipo de publicación es una revisión sistemática. Ahora vamos a pasar propiamente a la indización del artículo que nos convoca en esta sexta sesión, que es clima de aprendizaje en residentes, adaptación transcultural y validación del cuestionario de red al español. Aquí vamos a hacer una selección de descriptores primarios, vamos a elegir algunos términos que consideramos apropiados para buscar en el DEX. Estos términos fueron seleccionados del título y del objetivo. Clima de aprendizaje, residencias, adaptación transcultural y cuestionarios. En primer lugar, clima de aprendizaje. Aparece varias veces en el texto, tanto la frase clima de aprendizaje como las siglas CA.
y se refiere al modo en que el ambiente educacional es percibido por los estudiantes. Y comprende distintas locaciones, contextos y culturas donde estos aprenden. Este es un aspecto central del artículo, ya que la adaptación transcultural del test pretende luego analizar este dato. Entonces nos preguntamos si hay algún descriptor que represente este concepto de clima de aprendizaje. Buscamos en el DEX y vemos que no existe como concepto. Entonces, creemos que los términos que mejor pueden representar a este concepto o esta idea es la coordinación de dos descriptores, aprendizaje y estudiantes de medicina con el calificador psicología. Aprendizaje vemos que se ubica dentro de la jerarquía psiquiatría y psicología, o sea que cuando nosotros luego seleccionamos el descriptor estudiantes de medicina y le agregamos el calificador psicología, es porque estamos relacionando este aspecto psicológico del aprendizaje con los estudiantes de medicina. Y así logramos conceptualizar el clima de aprendizaje. Otro de los términos seleccionados era residencias, que es sinónimo, como vemos acá, residencia médica del descriptor internado y residencias. En este caso no vamos a utilizar calificadores, no está permitido el calificador psicología, por eso es que previamente habíamos utilizado el descriptor estudiantes de medicina con el calificador psicología, para especificar más ese aspecto. Como vemos, la nota de alcance dice que son programas de educación de posgrado en medicina, y está dentro de la jerarquía en una posición más específica que educación médica de posgrado. Esto lo podemos verificar aquí. Otro de los términos principales era adaptación transcultural. Nuevamente nos preguntamos si existe un descriptor. Buscamos adaptación transcultural, no encontramos nada, y vamos a intentar con otro término utilizando solo la palabra transcultural. Aquí nos encontramos con el descriptor comparación transcultural, cuya definición es comparación de los diferentes factores psicológicos, sociológicos o culturales para determinar las similitudes y diferencias que ocurren en dos o más culturas o sociedades diferentes. Y es justamente el tema que se aborda en el artículo que estamos analizando. Por último, cuestionarios, que está representado por el descriptor encuestas y cuestionarios, y en este caso cabe analizar si utilizamos algún calificador o no. El calificador normas fue ampliamente discutido y aceptado, pero consideramos que no es estrictamente necesario, ya que en el artículo se tuvieron en cuenta otros aspectos en la validación del test, además del aspecto normativo. Entonces, los descriptores primarios que quedaron seleccionados son aprendizaje, estudiantes de medicina con el calificador psicología, internado y residencia, comparación transcultural, y encuestas y cuestionarios sin calificador, pero aceptando el uso del calificador normas. Recordemos que se pueden usar, en el caso de que la jerarquía no nos permita acotar la cantidad de descriptores, hasta 6 descriptores primarios si es necesario en una indización. Ahora vamos a ver los descriptores secundarios. Reproducibilidad de los resultados, análisis factorial, traducción, psicometría y Argentina. Vamos a repasar uno por uno. Reproducibilidad de los resultados, como habíamos mencionado, es sinónimo de validez y confiabilidad, que se menciona muchas veces en el texto. Vemos que los sinónimos son confiabilidad de los resultados, confiabilidad y validez. Y la definición dice que es la comprobación de instrumentación. Entonces, la instrumentación en este caso sería el cuestionario, y la nota de indización nos indica que se coordina como secundario con una enfermedad específica como primario.
En este caso, como el término no es utilizado en un contexto clínico, no hay enfermedad para hacer la coordinación, por lo tanto se coordina como secundario sin un primario con enfermedad. Análisis factorial es otro de los términos que aparece varias veces en el texto, en tablas, y también es usado con las abreviaturas AFE, de análisis factorial exploratorio, y AFC, de análisis factorial confirmatorio. Es un conjunto de métodos estadísticos y nos sirve para evaluar escalas y cuestionarios, que es justamente lo que se está planteando en este artículo. Por otro lado, el término traducción, en este caso decidimos utilizarlo como secundario porque es uno de los procesos realizados para el cuestionario, y en este caso representa uno de los métodos para lograr la adaptación transcultural, la cual abarca otros aspectos además de la lengua. Tengamos en cuenta también la diferencia importante entre traducción y traducciones, son descriptores diferentes. En este caso es pertinente traducción porque el cuestionario original fue traducido al español, que sería la conversión de un idioma a otro. Recordemos esto, verificarlo siempre en el DEX. Psicometría y Argentina son los otros dos descriptores secundarios. Psicometría es la técnica usada, que incluye análisis estadístico de test psicológicos, validación, aplicación de teoría estadística o formularios de psicología. Y Argentina, en este caso, es importante porque el cuestionario fue adaptado y validado para ser aplicado en este país. Tengamos en cuenta que siempre los descriptores geográficos van como descriptores secundarios. Por último, vemos la indización completa del artículo, descriptores primarios, aprendizaje, internado y residencia, estudiantes de medicina con el calificador psicología, comparación transcultural y encuestas y cuestionarios, teniendo en cuenta que es aceptable tanto como primario o secundario el calificador normas. Descriptores secundarios, reproducibilidad de los resultados, análisis factorial, traducción, psicometría y Argentina. Como precodificados, humanos, masculino, femenino y adulto, y el tipo de publicación habíamos acordado que es un estudio de validación. Ahora vamos a hacer un análisis de las respuestas que fueron enviadas para las tareas. En este primer gráfico vemos las principales respuestas de los descriptores primarios. En azul las respuestas correctas, en rojo las incorrectas, de descriptores o calificadores. Y cabe mencionar que aquí clima de aprendizaje no es un descriptor del DEX-MESH, por lo tanto no hay posibilidad de indización para este término. Y está representado, como vimos anteriormente, por la coordinación de aprendizaje y estudiantes de medicina con el calificador psicología. Encuestas y cuestionarios con el calificador estadísticas no es aceptable, el que estaba permitido era normas, debido a que uno de los procesos de la estandarización es la estandarización del cuestionario, y estudio de validación mencionamos que es el tipo de publicación en este caso. Por otro lado, reproducibilidad de los resultados va como descriptor secundario de acuerdo a la nota de indización del DEX. Internado y residencia no se aplica ningún calificador porque el que hubiera sido aceptable es psicología y no está permitido. Y traducción dijimos que va como descriptor secundario porque representa uno de los métodos para lograr la adaptación transcultural. Este es el gráfico de las principales respuestas de los descriptores secundarios, descriptores correctos en azul, incorrectos en rojo, y nos volvemos a encontrar con este término, adaptación transcultural, que no es un descriptor de MESH, de DEX-MESH, perdón. Por otro lado, aprendizaje, comparación transcultural, internado y residencia y encuestas y cuestionarios son descriptores primarios, porque son el tema central del artículo.
Estudios de validación como asunto no es discutido en este caso porque el estudio de validación es el tipo de publicación. Educación de posgrado en medicina y educación médica, vimos que fue representado por internado y residencia, que en la jerarquía es un término más específico y va como descriptor primario. Psicometría va sin ningún calificador. Cuerpo médico de hospitales no es discutido, ya que la población estudiada fueron los estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina va como descriptor primario con el término psicología. Evaluación educacional no es discutido en este caso. Fue evaluado el cuestionario para confirmar su adecuada validez y confiabilidad para evaluar el clima de aprendizaje. Y transculturación tampoco es pertinente, ya que el término correcto es comparación transcultural, que va como descriptor primario. El gráfico de respuestas sobre los precodificados, descriptores correctos en azul y descriptores incorrectos en rojo. Ahora vamos a ver por qué joven adulto no es un precodificado correcto. De un total de 52 respuestas, 51 fueron correctas, respondieron humanos. Y con respecto a ambos sexos están mencionados en la metodología del artículo, sexo masculino y sexo femenino. Y en cuanto al rango de edad, vemos que la edad promedio fue de 28,2 años, con un desvío estándar de 2,74. En el cálculo que hacemos, sumando y restando 2,74, nos da un rango entre 25 y 30 años. Esto está contemplado dentro de la categoría adulto, no así dentro de la categoría adulto joven. Es un rango que no fue estudiado en este caso. Con el gráfico de tipos de publicación hubo un alto grado de respuestas correctas. De 52 respuestas, 40 respondieron correctamente que era un estudio de validación. La respuesta a estudio de evaluación es incorrecta, ya que este tipo de estudio sirve para determinar la efectividad o utilidad de procesos, personal y equipo, y no fue el caso. Este era un estudio de validación que analizaba confiabilidad y validez. Y no se aplica, también es incorrecto, porque el tipo de estudio es un estudio de validación. Bueno, esto fue la presentación de la indización. Ahora les quiero comentar la próxima tarea 7 para la sesión número 7, que va a ser la indización de un artículo sugerido por Gloria Luz Elizabeth Guerreño Trinidad de Paraguay, manifestaciones autoinmunes en pacientes con dengue, casuística en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional de Paraguay. El formulario de la tarea va a estar incluido en el chat y también les va a llegar por mail y tienen tiempo de entrega hasta el 7 de septiembre para enviar su tarea. La próxima sesión a la cual quedan invitados es el 23 de septiembre en el mismo horario. Y bueno, aquí finalizo mi presentación. Les agradezco la atención de todos y de todas y principalmente la colaboración de toda la red, con la cual me fue posible llegar a esta presentación. Muchas gracias. ¡Qué linda! Felicitaciones, Aldana, por su excelente presentación. Gracias. Ahora yo abro la palabra y también a dudas. Entonces, si ustedes quieren, okay, Ana Luz está inscrita, pero si hay dudas también sobre la indización, por favor, envía a nosotros aquí en el chat, ¿está bien? Ana Lúcia. Sí, yo voy a hablar primero. Enhorabuena para Aldana. Aldana participó de la planificación, hizo muchas diapositivas y ahora la presentó muy bien. Enhorabuena, Aldana.
Y también todos de la red de indización también participan de la capacitación porque tenemos discusión para llegar a la indización, la mejor indización posible. Nunca es la perfecta, pero es la mejor. Entonces, todos de la red participan y es un trabajo hecho en conjunto, por eso que tenemos buenos resultados. Este resultados también se ve en las tareas. Nosotras, Analia y yo, corregimos las tareas y vemos que todos de la red están mejorando la indización. En esta tarefa, 98% respondió humanos como precodificado. Fue la primera vez que tenemos este índice, entonces es una muestra de que todos están mejorando. Y en cuanto a las puntuaciones de esta tarea, tuvimos muchas notas 7, 8, 9, incluso un 10. Entonces, felicitaciones a todos. Vale la pena hacer la tarea, vale la pena ver la presentación, estudiar el manual, estudiar el DEX, porque vamos mejorando. Es eso. Muchas gracias, Ana Lucia. Yo voy a pasar la palabra a Rosa Méndez. Yo abrí el micrófono de ella, entonces si quieres puede pinchar ahí para que pueda hablar. ¿No? Me parece que ella no está más con su mano arriba. Rosa, tú puedes hablar, tú tienes el micrófono disponible ahí, yo creo. Déjame ver aquí. ¿O prefieres escribir en el chat? ¿No? Aldana, no hemos combinado nada, pero me gustaría que tú hablaras un poco de la experiencia de participar de la red de indizadores y también de esta experiencia de ahora, ¿no? De ser la facilitadora. Sí, la verdad que es una experiencia muy productiva y estoy aprendiendo muchísimo de todos ustedes que saben mucho, principalmente de Ana y de Analia, que me ayudaron muchísimo con la indización y la presentación. Son excelentes maestras. Yo no empecé hace mucho y todo lo que fui aprendiendo es a través de estas capacitaciones, así que las recomiendo sumamente. La verdad que una experiencia muy linda. Gracias, Aldana. Yo he pedido a usted ahora, como he dicho, no había combinado, ¿no? Es porque a nosotros de Bireme, a nosotros nos gustaría que más personas pudieran tener esta misma experiencia, ¿no? De ver, analizar los documentos con este ojo de un indizador que realmente lee y cuando nosotros aprendemos a hacer una indización de la manera más adecuada, yo tengo la costumbre de decir que esto sustituye incluso la lectura de un resumen, por ejemplo, porque hay toda una coordinación de descriptores que hace un resumen del principal del artículo, ¿no? Y también de los aspectos que hablan sobre la metodología, las técnicas utilizadas. Entonces, cuando nosotros
comprendemos realmente la lógica de la indización, logramos hacer una indización que puede sí sustituir un resumen de un artículo. Entonces, a nosotros de BIREME nos gustaría muchísimo que más personas tengan este tipo de visión y análisis dentro de un artículo. Entonces, aún no hay una fecha para la próxima prueba de miembros, de selección de miembros para la red de indizadores, pero a nosotros nos gustaría ampliar muchísimo este grupo para que podamos tener más personas involucradas en estas sesiones, no solo en el análisis de los documentos, ¿no? Pero también en la redacción de las notas técnicas, en la creación de materiales que van a ser utilizados en las sesiones de capacitación, porque esto todo trae a nosotros una experiencia bastante distinta de visión acerca de la indización. Entonces, por esto es que he solicitado a Aldana para hablar un poco sobre esto, porque para nosotros también de BIREME está siendo una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? No sé si se habla esto en español, pero hemos aprendido muchísimo con ustedes de la red de indizadores y con todos que están ahí participando de las sesiones. Y enhorabuena, como dice Ana Lucia, por los resultados que ustedes están alcanzando en las tareas que realmente vemos una evolución desde que empezamos las sesiones virtuales en 2017 y ahora con los facilitadores que son parte de la red de indizadores. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna consideración o sacar alguna duda. Analia. Solo decir que foi uma excelente apresentação de Aldana e que foi um gosto trabalhar com ela esse mês. É uma excelente profissional. E hemos aprendido com ela também. Sempre uno se aprende com o outro. E agradecer a todos da rede por a colaboração e a realização das tarefas. E é isso. Gracias. Rosa está con la mano arriba, creo. Rosa Méndez, Sueli, está con la mano. Creo que y Lucy también. no es duda, es por accidente. Creo que no escucha, ¿no? Sueli está hablando su... Lucy. Ay, perdón, yo estaba hablando este tiempo todo sin... Sin sonido. Sí, sin sonido. Perdão. Lucy, dale. Olá a todos. Parabéns, Aldana, por la apresentação. Foi muito didática. E quero convidá-la a todos para a próxima tarefa, que não é difícil definir os descritores. Puedo dar um spoiler, que nós outros teremos 6 enfermedades discutidas. O maior desafio será elegir os calificadores mais adequados. Teremos que usar muito a regra, ler parágrafo por parágrafo. Conto com todos. Parágrafo por parágrafo, e as enfermedades são muito importantes que aparecem lá em dissertação. É um spoiler, porque artigo é um pouquinho difícil, mas com todos
ajudando, podemos lograr a melhor iniciação, como dijo Ana. Gracias, Lucy. Bien, ahora invito a todos a abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto bien bonita con todos ustedes. Polonia Antesana. Ay, nunca había visto tu rostro. Ahora qué bueno verte. Ay, qué linda. Cibele Oliveira. Ay, qué bueno. María Regina, Adriana, también ambas son miembros de la red. ¿Quién más va a abrir? ¿Dónde está Francisca, Margarida? Tenemos muchas personas aquí en línea. Juan Machuca. Juan también es de la red. ¡Ay, hay muchos! Yo que no estaba viendo. Jenny. Karen, Luiz Gustavo, Juliana. Olha, professora Cibele, Javier. Helena, no te veo, Helena Sampaio. Ay, Gloria está con nosotros, de Paraguay. Olivia, ¿de dónde eres, Olivia? Déjame ver más aquí. Helena, primo de España. Gemma Margarita, Mérida. Roger, María Antonia de Paraguay. Ay, qué lindas. Es tan bueno ver a ustedes. Bien, entonces, una sonrisa. Ay, Epifania de Paraguay también. Una sonrisa bien linda. Leonardo también de la red de indicadores. Yo voy a sacar una foto. Sonrisa. Congelou. Voy a sacar otra. Solo un segundo. Otra sonrisa. Ok, yo he sacado una foto, 2 fotos en realidad, y después vamos a publicar aquí en nuestro Twitter de Red Lilacs, ¿está bien? Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Aguardamos la participación de ustedes. La tarea ya está en el chat y ahí aguardamos la invitación de ustedes. Y también aguardamos ustedes en la red de indicadores. Cuando tenga la fecha para la selección, nosotros vamos a informar a ustedes, ¿está bien? Un gran abrazo a todos. Veo aquí a Damaris también. Un abrazo a todos y nos vemos en las próximas sesiones. Chao, chao. Muchas gracias. Felicitaciones, Aldana. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao.